El título del congreso se llama Viviendo en Cristo. ¿Cómo se llama? Viviendo en Cristo. Y es un tema que en realidad es la única verdad. La única verdad para nosotros como hijos de Dios es nuestra vida en Cristo, nuestra permanencia en Él y Cristo en nosotros. Pero hay temas que como que nos los pasamos por alto, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos muy pequeños, a lo mejor estamos muy jóvenes, a lo mejor estamos muy ocupados, a lo mejor tenemos un acervo verbal tremendo, pero esta palabra no la podemos comprender muy bien. ¿Quiénes entienden qué es vivir en Cristo? Levanten la mano, ¿verdad? Pero ¿quiénes entienden qué significa brother? Levanten la mano. ¿Saben qué significa brother? ¿Qué significa brother? ¿Y qué significa crutch? Y todos se miran. ¡Ah! A ver, ¿qué significa chipear? Porque es que yo tuve que averiguar muchas palabras de estas porque los jóvenes ahora usan un vocabulario extraño que no entendemos. Yo veo a mis hijos diciendo que te funaron y que te hicieron, y todos son palabras que no conozco. ¿Qué significa stalkear? ¿Qué? Revisar las redes sociales de alguien sin que no lo sepa. ¿Han stalkeado a alguien? Oh. Spoilear. ¿Saben qué significa spoilear? ¿Qué significa que algo es cool? Porque yo oigo mucho a los jóvenes decir, ay, qué cool, está cool. ¿Significa que está qué? ¿Chido? ¿Qué significa top? Mira, usa esto porque esto está entre el top. Y ellos, ok, sí, lo voy a usar. Y se meten al top. ¿Qué significa random? No mires al compañero. Random, ¿no? Palabras que son muy conocidas por los jóvenes. ¿Qué significa LOL? LOL. Sí son conocidas, ¿verdad? Sí identificamos. ¿Qué significa postear? ¿Qué significa un like? ¿Qué significa DM? ¿Alguien me dice? Todos saben, muy bien, qué buenos niños. ¿Qué significa viral? Como cuando subes una foto y a los 2 segundos están mirando, ¿cuántos la vieron? Voy 3, voy 10, voy 10. ¡Ah! Me hice viral. La otra vez estábamos invitados a una iglesia de Guadalajara y entonces a mi esposo le tocó el tema un día antes y que me funa bien feo con los hermanos de la iglesia. Y entonces al otro día yo les dije, mi esposo me funó bien feo, ¿verdad? Y todos dijeron, sí. ¿Sí saben qué es funear? Claro, ¿cómo no vamos a saber? Eso lo sabemos, ese es nuestro lenguaje. ¿Alguna vez le han tirado hate a alguien? ¿O les han tirado hate a ustedes? ¿Sí? ¿Qué significa estar en tu prime? Y se miran. Qué padre, ¿verdad? Ese es nuestro lenguaje. Ese es el lenguaje con el cual nosotros vamos creciendo y el cual vamos adoptando desde pequeños y luego nos es tan familiar que esa es nuestra forma de dirigirnos, nuestra forma de regirnos y esa es nuestra manera de crecer. Con unas palabras raras, por lo menos a mí se me hacen muy raras, pero toda la chaviza la entiende. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué vino a buscar Cristo? ¿Qué se perdió? ¿Qué se le perdió? Dice, yo, su tesoro, su perla preciosa. ¿Alguien sabe qué se le perdió a Cristo?
Porque es que estamos bien ocupados, mis amados muchachos, jóvenes que se ven tan preciosos, tan llenos de vida, aprendiendo un montón de palabras y viviendo en ese mundo extraño de los jóvenes que está padrísimo, pero no sabemos qué vino a recuperar Cristo. ¿Qué se le perdió a Cristo? ¿Cuál es el significado de esa alabanza que cantaron de gracias por tu sangre preciosa? ¿Qué pasó en la cruz? Híjole, eso sí como que no lo sé. Pero para eso estamos aquí. Fíjense que Jesús a los 12 años, ¿a qué edad? ¿Cuántos tienen de aquí 12? Ay, tienen titito. ¿Quiénes tienen 12? 13, 15, 17, 22, 25, 28. Jesús a los 12 años, después de estar perdido 4 días de sus padres. ¿Cuántos días? Porque eran 2 días de ida y 2 días de regreso. Iban con una caravana y José y María voltean a ver y dicen: ¿y el chamaco? Y se regresan 2 días de camino para encontrar a Jesús. ¿Cuántos años tenía Jesús? 12. ¿Era un niño? Sí. ¿No tenía la madurez todavía para cumplir un propósito? No, todavía no. Pero cuando lo encontraron, sus papás les dijo: ¿por qué me están buscando si en los negocios de mi padre me es necesario estar? No tenía la edad, pero entendía su propósito de estar aquí. Porque sí tenía un propósito. ¿Tú tienes un propósito? ¿Qué significará ese consumado es? Que esbozó Cristo en la cruz una vez hubo tomado vinagre y antes de dar su último aliento. ¿Qué consumado es qué? ¿Alguien sabe? Y ahora sí uso su palabra. Me están dando un poquito de cringe. ¿Sí se usa, sí se dice así? No es cierto, porque estamos acá para aprenderlo. Si no entendemos, amados, qué fue lo que pasó en la cruz, qué vino a buscar Jesús, qué se le había perdido, nuestra salvación va a ser solo un ticket para irnos al cielo. Y es muchísimo más. Por eso estás ahora tan ocupado aprendiendo las palabras y las novedades. Y nos salimos con tanta facilidad y nos distraemos con tanta facilidad de lo que nos devolvió el Señor. Pero hoy lo vamos a aprender. ¿Está bien? Porque están tan serios, ahora ya no les da risa. ¿Está bien? Jesús a los 12 años ya sabía cuál era su propósito. Así que no estás chiquito, ya tienes la edad. Por eso no era un congreso para bebecitos, caminantes, gateadores y primarios. Es un congreso para adolescentes y jóvenes que ya tienen la edad y la mente para poder comprenderlo en Cristo y poder tomar eso que se nos dio y vivirlo como una realidad. ¿Sí? A ver, ¿quién es grande aquí? ¿Nadie? ¿Todos son chiquititos? ¿Quién está listo para recibir vida? Levanten la mano. Empezamos.
El título de esta conferencia se llama Destituidos. Destituidos. ¿Cómo se llama? Y les voy a empezar a contar. En el principio de todo, era solo Dios. La tierra estaba desordenada y vacía y estaba Dios. Dios vivía en su estado de gloria, en su estado de adoración, en su estado de santidad. Dios era el todo y todas las cosas en Él subsisten y subsistían y subsistirán. De repente a Dios se le ocurre la grandiosa idea de traer a existencia una creación. Pone orden a esa oscuridad y trae a existencia la creación. Es lo que nosotros ahora alcanzamos a ver: los cielos, las montañas, los animales. Y Él trae esa creación con el único objetivo de también traer a existencia a un hombre que gobierne en esa creación. Y entonces hablan el Padre y el Hijo, que desde los siglos de los siglos de los siglos y la eternidad subsisten, y dicen: hagamos un hombre. Diga: aquí estoy. Un hombre a nuestra imagen, un hombre a nuestra semejanza, que señoree todo esto que nosotros hicimos. Un hombre que nos represente. Entonces ya vamos: Dios, creación, y un hombre. Un hombre que es creado para que viva, represente a Dios, que lo muestre a su imagen y semejanza. Dice en Génesis 1:21: y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve en las aguas. Se reprodujeron según su género. Digan: según su género. Y toda ave alada se reprodujo y se reproducirá, y dijo Dios, según su especie. Digan: según su especie. Entonces, todo lo de las aguas según su género, y toda ave según su especie, y Dios vio que era bueno. Pero cuando Dios hizo al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nosotros. Nosotros fuimos hechos según Dios. No según una especie, no según una forma, según Dios. Portamos un carácter divino, porque no somos según una gallina, según un perro, según un pollo. Somos según Dios. Diga: soy según Dios. Nosotros fuimos hechos, amados, para contener la vida de Dios, para expresar su imagen y ser llenos de su vida divina. Aunque el hombre había sido creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios, era imposible que lo empezara a representar. Digan: Adán. Imposible que lo empezara a representar, aunque había sido creado a su imagen y semejanza, porque primero debía recibirlo como vida. Y entonces Dios hace a Adán conforme a su imagen y semejanza y planta en el huerto del Edén un árbol que se llama el árbol de la vida. Y pone a Adán enfrente del árbol para que comiera de la vida y pudiera ser el portador de la vida de Dios. Pero había otro árbol, otras palabras, otra distracción, otra dirección. Y el hombre se quitó del centro, de enfrente del árbol que iba a hacer que él pudiera expresar esa vida para la que fue hecha, y fue y comió de uno que miró padre, de uno que le pareció cool, y comió de él, porque le dijo la serpiente:
serás como Dios. Pero el hombre no había sido hecho para comer de un árbol en el que identificara el bien y el mal según su apreciación, sino había sido creado para que con el depósito que contenía, si comía del árbol de la vida, pudiera aportar la vida de Dios, representarlo y que todo el mundo viera a Dios a través del hombre. Es la desgracia de la humanidad. Y eso fue lo que se perdió. El hombre no pudo contener la vida de Dios. Y aunque no contuvo la vida de Dios, el aspecto más sobresaliente del huerto es que el árbol de la vida estaba en medio del huerto. O sea que no solo era un lugar hermoso, sino un lugar en el cual el hombre podía recibir a Dios y ser lleno de Él. ¿Por medio de comer qué? ¿De comer de cuál? A mí me gusta platicar, ustedes contesten, yo les pregunto, ustedes contestan, porque para eso somos chavos y tenemos un montón de palabras, ¿sí o no? Era el lugar en el que podíamos recibir a Dios y ser llenos de Él. La única manera en la que el hombre podía tomar a Dios y de Dios y que Dios entrara en él era comiéndole. En Juan 6:23 dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso dice él, comed de mí. No dice anoten, no dice hagan un montón de cosas, dice coman de mí porque yo soy la vida. El principio del árbol de la vida que estaba en el huerto es la total dependencia de Dios. Si tenemos a Dios como nuestra vida, esto nos hace dependientes. Es como, imagínate, tú dices, ay, siento que mi corazón me está brincando mucho, como que me duele, me lo voy a sacar. ¿Seguirías viviendo? Entonces nuestro cuerpo natural depende de funciones de ciertos órganos que son vitales, si no moriríamos. Así, para tener la vida de Cristo, nosotros debemos comer Cristo y debimos haber comido del árbol de la vida. Por tanto, dice, antes de que el hombre hubiera recibido la vida de Dios, escuchen muy atentos y pídanle al Señor que en su espíritu les revele. No se pongan inteligentes. Pídanle al Señor que en su espíritu les revele. Antes que el hombre hubiera recibido la vida de Dios, Satanás vino a Eva y la incitó para que comiera del árbol del conocimiento. Con esta comida que siempre ha sido el problema del hombre, que nos queremos tragar todo, inyectó en su mente sus pensamientos diabólicos. Satanás hizo que ella cuestionara la palabra de Dios, sus palabras y sus intenciones, haciéndola pensar que ella podía ser independiente de Dios y aún así ser igual a Dios. Si yo como de algo, si como de la vida, dependo para que yo viva. Satanás introdujo con ese mordisco. Y todos se imaginan una manzana, ¿verdad? Ni sabemos qué era. Pero entonces nosotros decimos, es que vino Cristo a salvarnos de nuestros pecados. Sí, es cierto. A limpiarnos de nuestros pecados, también es cierto. Pero el resultado de haber comido del árbol de el conocimiento del bien y del mal es que en vez de portar la vida de Cristo, de Dios,
y ser su recipiente, el hombre se volvió recipiente de Satanás y heredó su naturaleza mala, caída, de mentiras, llena de malos pensamientos, pensamientos de mal, pensamientos independientes, pensamientos en torno a mí y mi beneficio. Heredamos la naturaleza de Satanás. Y por ende, el primer hombre, nosotros venimos incluidos todos en él. Así que no digamos, ay, es que yo y los 10 mandamientos. Antes de Cristo, en mí, yo porto la naturaleza satánica. Eso es lo que se perdió. El hombre tenía la posibilidad y el único camino de comer la vida de Dios y comió la vida del enemigo de Dios. Ellos escogieron su propia gloria y esta es la tragedia más grande del universo. Comieron del árbol del bien y del mal. El hombre que Dios había creado para contenerle y expresarle como vida, desobedece, recibiendo a cambio la vida satánica. Ahora, en lugar de expresar a Dios, el hombre expresaría la vida pecaminosa, que es la naturaleza de Satanás, el enemigo de Dios, y es a lo que llamamos la caída del hombre. A partir de ese momento, el hombre fue echado del Edén, destituido de la presencia de Dios, porque Dios es santo y él ya no pertenecía a la naturaleza de Dios. Esa es la caída y de ahí fuimos destituidos nosotros de la presencia de Dios. Como consecuencia de esto, porque todo tiene una consecuencia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué te pasa cuando comes muchas donitas, papitas, grasita, hamburguesita? Ya la talla no me queda. Todo tiene una consecuencia. Todo tiene un pago. Y como consecuencia de esto, el hombre cayó bajo el juicio de Dios. Éramos culpables. ¿Cómo era? Y perdió sus derechos de participar del árbol de la vida. En vez de estar lleno de Dios, quedó separado de Dios y condenado a morir por sus pecados. Una vez fueron echados del Edén, Adán y Eva, Dios puso ángeles con espadas de fuego para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Saben por qué Dios guardó del árbol de la vida? Porque si lo hubiéramos comido así, llenos de la naturaleza satánica, estaríamos perdidos para siempre. Porque Dios inmediatamente, desde la eternidad, creó el plan perfecto para rescatarnos de ese secuestro. Satanás secuestró el propósito que Dios tenía para mí. Pero Dios no dejó el propósito, no se asustó, no se echó para atrás. Dios continuó con su propósito. El hombre tomó dentro de sí la vida satánica, la cual vino a ser un veneno en él. Ante Dios estaba constituido como un pecador, con una naturaleza pecaminosa. El hombre, a quien Dios tanto amaba, a quien había creado para que fuera su único vaso de expresión, se había arruinado completamente. Esta condición de destituido, sacado de la gloria de Dios y muerto en sus delitos y pecados, fue lo que adquirió al desobedecer. Es como un niño. ¿Cuántas de sus mamás colocan cosas para guardar que son tóxicas en botellas de refresco? Y entonces la mamá le dice al niño: hijo, ese que dice Coca-Cola, con tapa de Coca-Cola, con sello de Coca-Cola, no te lo vayas a tomar porque es creolina.
Y entonces el niño fue y se tomó la creolina. Problemas con su madre. Número 1, ¿cuál es? Desobedeció. Y número 2, si no se hacía algo inmediatamente, el niño iba a morir. Eso fue lo que pasó con nosotros. Si no se hacía algo inmediatamente, estábamos condenados a la muerte eterna y no había remedio. El hombre no solo desobedeció a Dios y cayó bajo su condenación, sino que también tomó dentro de sí la naturaleza venenosa de Satanás. Es que luego somos cristianos y lo vemos todo muy lindo y muy romántico. Y por eso nos distraemos tanto, porque no entendemos y tenemos claro de dónde fue que me sacó el Señor. Yo le pertenecía a Satanás, tenía su naturaleza, tenía todo su carácter implícito en mí. De ahí me libró. ¿Cómo me puedo distraer con tantas cosas? Aún volviendo a las cosas de donde Él me sacó, cuando no solamente fue de un pecado, me libró de la naturaleza satánica que comí. Eso es estar destituido. Dice en Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen. Y aquí estamos todos. Ya no éramos conforme a la imagen de Dios y a su semejanza, sino a la imagen y semejanza de Adán, que comió y adquirió la naturaleza caída. Esa es la naturaleza caída. ¿Ustedes qué piensan que es la naturaleza caída? La naturaleza caída es la naturaleza del que fue echado de los cielos por rebelión, porque quería el lugar de Dios también, y también engañó a sus ángeles, y también codició lo que era de Dios y cayó, dice el pastor Silvestre, como sopilote. Esa es la naturaleza que yo heredé. ¿Qué se imagina la naturaleza caída? Porque peco, porque hago, porque digo no quiero, porque le saco la lengua a mi mamá. No, es el carácter de Satanás. Es de donde Cristo vino a sacarnos, de donde el Señor nos libró. Satanás secuestró el propósito de Dios en nosotros, llevándonos, secuestrándonos, alejándonos por comer de Él. Nos sacó del reino, ya no teníamos derechos de hijos y nos llevó a un lugar de muerte. La tragedia del hombre destituido es que ya no portaba la gloria y la naturaleza de Dios, porque no comió del fruto que debía comer, sino que portaba la naturaleza ¿qué? ¿La naturaleza qué? ¿Y cuál es la naturaleza caída? Su espíritu se amorteció. Muertos, separados de Dios en nuestros delitos y pecados. Mi espíritu, al ser portadora de la naturaleza caída, me sirve solo para vivir, respirar. Pero ya Dios no tiene comunicación con mi espíritu. Estoy muerto, separado de Él. Eso significa muerto, separado de Él. Porque comí, porque porto la naturaleza caída.
Su alma quedó arruinada. Ya no participaba en el propósito de Dios. En lugar de conocerle, su mente estaba entenebrecida y su cuerpo se corrompió. Era un vaso para portar la vida de Dios y se convirtió en carne pecaminosa. La vida pecaminosa de Satanás había entrado en su cuerpo, entró en su cuerpo, y ahora el hombre sin Dios está lleno de malos deseos, toda clase de maldad. El pecado lo arrastra, pues tiene un cuerpo de pecado y se convirtió en hijo del diablo. De ahí nos sacó el Señor. Y de ahí te quiere sacar el Señor si es que tú todavía no has visto al Cristo que dio su vida en esa cruz para rescatar el propósito de representar a Dios y ser a su imagen y semejanza, conforme a su naturaleza. Nos convertimos en seres destituidos. Todo nuestro ser nos sirve a nosotros mismos con todo nuestro ser. El enemigo de Dios, cuya naturaleza portamos cuando no tenemos la naturaleza de Cristo y hemos aceptado la cruz, no permite que veamos. En esta situación triste y de ruina, el hombre no tiene ninguna esperanza y es incapaz de salvarse a sí mismo. Esos intentos, muchachos, que hacen de que hoy no me voy a portar mal, hoy no le voy a contestar a mi madre, hoy no voy a ir a echarme mi cigarrito. Esos son solo intentos, pero si tú no tienes la vida de Cristo, no pasan de un intento, porque no puedes. Tienes la naturaleza caída que te hace estar cada día de continuo el mal. El hombre pasó de tenerlo todo en Dios a no tener nada. Por eso vivimos en necesidad sin Cristo. Todo necesitamos, todo queremos, todo nos hace falta, a todo nos queremos encajar. Tenemos que reconocer todas las palabras que existen para estar súper de moda. Todo lo queremos. Si vemos una blusa la queremos, un carro lo queremos, un helado lo queremos, porque entramos en un estado de necesidad donde no tenemos contentamiento. Porque Dios, el que debíamos de portar, Él es el todo. Él es la llenura. Pasamos de tener la vida eterna a estar muertos espiritualmente, separados de Dios, de estar en la luz a la oscuridad. Y la oscuridad, ¿cuántos de ustedes han entrado a su casa oscura? Se les fue la luz, no pudieron tener luz. O a un lugar oscuro. Y entonces cuando permaneces en oscuridad, vas chocando con todo. Por eso chocas con tu mamá, chocas con tu papá, chocas con tus compañeros, chocas con todo mundo, porque no hay luz, porque es la naturaleza que portas, una naturaleza de oscuridad que hace que choques. El hombre destituido vive en los fundamentos del mundo, muchachos. Por eso vemos hombres que se encuentran en este lamentable estado donde todo es de ellos, por ellos y para ellos. ¿Y qué dice la palabra? Que todo es de Él, por Él y para Él. Pero cuando portamos la naturaleza caída, una vez destituidos de la gloria de Dios, rodeamos en nuestro propio eje. Vivimos en un estado de temporalidad. Edificamos nuestra vida sometidos al tiempo, afanados por lo material, por el éxito personal, por la economía y por tener una vida social donde encaje, así divida a medio mundo. Estás en la naturaleza caída. Vivimos por ende también en humanismo, donde no hay Dios. El centro es el hombre y toda acción y motivación, todo lo que yo haga es para mi propio bienestar. Si algo de lo que yo haga da la gloria a Dios o beneficia a otro, eso no me gusta. Soy yo el centro. Lo único que tiene sentido es aquello que me beneficia. ¿Les es conocidas estas palabras? En nuestro humanismo vivimos en un estado de miedo, de nervios, de depresión, de ansiedad,
y tenemos puros pensamientos de cosas que pudieran pasar y les damos unas respuestas catastróficas porque no estamos descansando en el eterno en mí y en su plan perfecto y en que todo ya lo tiene trazado y que todo en él obra para bien. También vivimos a través de nuestra justicia humana. El hombre destituido define y establece su propia justicia. O sea que el hombre dice, pero bueno, no es tan malo. ¿Qué tiene de malo? Cuando el Hijo de Dios nos debemos preguntar, ¿le gustará? ¿Le gusta esto a Dios? ¿Glorifica a Dios? Y el que tiene de malo es un hombre que vive en su propia justicia. También vive en un estado de dependencia emocional. Toda forma de sometimiento al cual la persona se ha vuelto dependiente de sus propias emociones, eso es dependencia emocional. Sometidos a otras personas, situaciones, buscando fama, dependencia de opiniones, necesidad de reconocimiento, inclusión social, la honra humana, viven en dependencia emocional. Todo lo que les haga cosquillita y los haga sentir tan bien, así vive el hombre destituido. También vive de apariencias. ¿Cómo te ven? ¿A qué hueles? ¿Estás en la moda? ¿Cómo fue la última palabra que dije que ya se me olvidó? ¿Estás en el top? Esta me dio risa. Bueno, ya se pasa. La de que estoy en mi punto máximo. Y entonces vivimos así, de puras apariencias, aunque la única realidad del hombre caído y destituido es que por dentro está roto y controlado por la oscuridad y el mal, el enemigo de Dios. Por eso un hombre destituido de la gloria de Dios, que no entiende plenamente la cruz y que vino a recuperar Cristo, esa es su condición. ¿Qué les parece? Esto era lo que yo venía a decirles. La cruz no es un boleto para irse al cielo, muchachos. No solamente. La cruz es un Padre que planeó perfectamente la manera de que no muriéramos eternamente y mandó a su Hijo para que a través de Él y su sacrificio, muerte, resurrección en mí, yo pudiera volver otra vez al plan original de Dios. Eso es lo que tenemos ahora. Comemos Cristo. La naturaleza de Cristo es este título: Cristo vive en mí, ya comí de Él. Y la naturaleza que tenía antes, caída, que era la vida de Satanás, quedó clavada en esa cruz, en el momento exacto en el que tú dijiste: acepto tu cruz como la provisión para el rescate de mi alma. Dale un aplauso al Señor.